¡Atención! ¡Arriba las manos! Esto es una pedida de diezmos. Entreguen ahora todos sus diezmos. ¡Ahora! ¡Todos al piso! O lo perderán todo. ¡Entreguen sus diezmos ya! ¿Así? ¿Literal? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Sí, señores, en esta semana se volvió supremamente popular la pastora, conferencista, escritora y profeta Yesenia Ten. Se volvió muy popular. Hicimos un video a principio de semana sobre el escándalo con Nuria y todo eso. Lo analizamos de lo más objetivamente posible que pudimos hacerlo. Pero volvamos a lo que realmente nos importa y nos interesa: sus mensajes bíblicos, su predicación. Y cuando vemos eso, pues tenemos que llegar a conclusiones tremendas, como este clip que precisamente en esta semana se hizo viral, donde ella argumenta que si usted no paga el diezmo le va a ir muy mal. Y le voy a decir algo, escúcheme y véalo. No es que yo lo desee, es que es así, es un principio. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó. Hay que mandar no sé qué cosa. Algo hay que pagar. Cosas rarísimas que no tienen sentido. Pues no le creo nada. ¿Y eso es lo que enseña en Trasciende? No pagaría ni $20 para que me enseñaran eso. Esto es absolutamente contrario a lo que la palabra de Dios enseña y vamos a intentar demostrarlo. En primer lugar, ella convierte una opinión en un principio divino que no tiene vuelta de hoja. Ella dice, no es que yo lo desee, es que es un principio. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está el principio? ¿Es un principio porque usted dice que es un principio? El que no paga los diezmos le va a ir muy mal y va a tener enfermedades y el diablo le va a quitar lo que usted no dio en diezmos. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver, explíquemelo, deme el texto bíblico, porque más adelante va a mencionar o insinuar un texto bíblico que nada tiene que ver con eso. Pero, a ver, ¿dónde dice la Biblia literalmente eso? Ella convierte en principio algo que la Biblia no dice con claridad. Y esto sí es muy, muy peligroso. La palabra de Dios dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablas conforme a la ley y al testimonio, Yesenia, si no hablas conforme a la escritura, no te ha amanecido, no tienes la luz de Cristo. Y cuando alguien agrega bendiciones para aquel que diezma y maldiciones para aquel que no diezma, pues está agregando algo que la Biblia no dice. En segundo lugar, no solamente se queda ahí, sino que ella además afirma que Dios efectivamente castigará a todo aquel que no diezma. Ella dice literalmente, si no entregas el diezmo voluntariamente, Dios hará que lo pierdas obligatoriamente. O sea, ella transformó lo que es una ofrenda en una especie de pago extorsivo. Si tú no das, entonces Dios no te cuida. Miren, en mi país, en Colombia, incluso a nosotros que vivimos en un barrio pobre durante mucho tiempo y teníamos un pequeño negocito, llegaron, y yo estaba cuando atendía, llegó un policía y dijo, bueno, si usted no quiere que le roben, necesito que usted colabore aquí con la ley, ¿sí? Sí. Yo era muy joven, era un muchacho y tuve que pagar literalmente una extorsión. En pocas palabras, él me dijo, si no quiere que le robe o que permita que otro venga y le robe, usted tiene que darme dinero. Eso se llama extorsión, literalmente. Y es lo que literalmente Yesenia Ten está diciendo que Dios hace. Si usted no le paga el diezmito a Dios, entonces Dios dice, ya no lo puedo proteger. ¿Qué pasó con la cuota de protección? Ya no lo puedo bendecir. ¿Qué pasó con la cuota de bendición? Entonces ahora le van a venir todos los males. Esto es un pago de protección religiosa. Paga y protegeremos tus bienes. Si no pagas, atenta a las consecuencias. Y Pablo enseña completamente lo contrario. Segundo a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese en el término ni por necesidad. Yo no doy porque necesite algo. Yo no doy a cambio de algo.
Yo no doy en la iglesia porque quiera que Dios esté contento conmigo y me bendiga. Yo doy en la iglesia incondicionalmente. Haya o no haya bendición, haya o no haya dinero, haya o no haya enfermedad, porque sé que es lo correcto. Yo no puedo comprar la bendición de Dios, no puedo comprar el don de Dios. Lo mismo que le dijo Pedro a Simón: perezca tú y tu dinero contigo, que el don de Dios no se compra ni se vende. Y aquí básicamente es lo que está diciendo. Tú pagas tu diezmo, estás comprando que te vaya bien. No lo pagas, entonces te va a ir mal. Miren, eso no es lo que la Biblia enseña. Hay 5 condiciones básicas que requiere una ofrenda, y aquí incluimos, si usted quiere, el diezmo o el porcentaje que usted quiera. Pero hay 5 requerimientos que toda ofrenda necesita, ¿sí? Número 1, voluntariamente, cada quien dé como propuso en su corazón, ¿sí? Número 2, proporcionalmente. 1 Corintios capítulo 16, verso 2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, proporcionalmente. No es dar todo y quedarme yo sin un peso, no. La proporcionalidad es un principio, ese sí es un principio bíblico, está ahí. 1 Corintios 16, 2. Aprenda cómo se encuentra un principio bíblico exegéticamente, señora Yesenia. Número 3, generosamente. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 9, 6. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, la generosidad hace parte. Está bien que es proporcional, pero dentro de esa proporcionalidad, yo como hijo de Dios debo ser generoso. Número 4, regularmente. 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, había una regularidad en la ofrenda. Debe haber una regularidad en nuestra ofrenda. Está bien. Y número 5, con alegría. Y ahí mismo, en 1 Corintios 9, 7 lo dice: Dios ama al dador alegre. Ama, no bendice. Como muchos dicen, es que Dios bendice al dador alegre. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La bendición no la garantiza, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que no necesitamos comprar ninguna bendición extra. Toda la bendición la tenemos por el mero hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, lo más importante de una ofrenda no es el porcentaje. Lo más importante en una ofrenda es la motivación de la ofrenda. De nada le sirve a alguien dar el 10% de sus ganancias si lo da porque tiene miedo, porque le meten miedo de que le vayan a quitar las cosas, de que el diablo vaya a destruir todas las bendiciones que tiene, porque tiene miedo de que venga una enfermedad. Eso es coaccionar la ofrenda. Esa no es una verdadera ofrenda. La motivación de la ofrenda entonces no radica en un corazón agradecido, sino en alguien que tiene miedo. Y eso es lo que hacen aquellos estafadores de la fe. Quieren producir miedo en las personas para que las personas suelten el billetico y para que les den el dinero que ellos quieren que les dé. La Biblia no actúa por temor. La Biblia nos enseña a actuar con la motivación correcta, la gloria de Cristo. En tercer lugar, y para terminar, ella utiliza las desgracias cotidianas que a todos nosotros nos pueden pasar, todo el tiempo nos están pasando, como una especie de amenazas espirituales. Y aquí quiero ser absolutamente objetivo con esto. Ella dice, asegura que si yo no diezmo, vienen enfermedades, el diablo me quita lo que no diezmé, o sea, voy a perder ese 10% sí o sí. ¿Sí? Y cosas raras, dice ella, cosas extrañas. ¿Sí? O sea que si diezmo no pasa eso. O sea, seamos honestos, traigámoslo a la práctica, a la vida diaria, a la cotidianidad. Usted que ha diezmado seguramente muchas veces, ¿no se ha enfermado nunca? ¿No ha tenido gastos extras? Nunca, porque ha diezmado. Y si yo diezmo y tengo una grave enfermedad y tengo un gasto extra enorme, ¿entonces qué? ¿Pido un reembolso al cielo? ¿Quién se equivocó ahí? Decir que la enfermedad en una familia, el desastre, la tragedia o un gasto extra se produjo porque yo no pagué un diezmo, pues es una acusación muy grave y es atacar, revictimizar a alguien vulnerable. Imagínense en lo siguiente, una persona, su familiar tuvo un grave accidente y pues obviamente eso requiere una serie de recursos extras
y esta persona no pagó el diezmo. Entonces, no solamente es víctima por lo que le pasó a su familiar, sino ahora es revictimizado porque se siente culpable debido a que piensa que todo eso sucedió porque no pagó el diezmo. ¿Se dan cuenta que es una lógica absolutamente cruel? Ahora, piensen en lo siguiente. Yo tengo un automóvil y se me daña y tengo que invertir un dinero extra en reparar el automóvil. Entonces, ¿qué digo? Ahí se me fue el diezmo. Digamos que yo diezmé y se me daña el automóvil. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Algo hizo el Señor, o sea, el Señor permitió que se dañara el automóvil porque ¿quién sabe de qué me libró el Señor? Es una lógica que no tiene pierde. Es una lógica cíclica, ¿sí? De esa manera, pues cualquier cosa vale. No, así no funciona esto. Eso no es lo que la Biblia enseña, definitivamente no. No se trata de que des o no des el diezmo. Si eres hijo de Dios, el Señor sabe cómo cuidar tu vida y la va a cuidar independientemente de tus errores o tus pecados. Eso no quiere decir que no evites el pecado o que no evites errar. Eso no quiere decir que no tienes que dar absolutamente nada, ¿no? Debiera, como hijo de Dios, nacido de nuevo, brotar generosamente y voluntariamente la ofrenda de tu corazón. Eso es lo más natural para cualquier nacido de nuevo. Pero independientemente de eso, Dios ya te prometió toda bendición. Ya prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya prometió guiarte, exhortarte, permitir algunas cosas para enseñarte. Sí. Muchos de los sufrimientos de la vida tienen que ver con nuestras propias malas decisiones. Así que esa lógica cíclica que estas personas, y no solamente Yesenia Ten plantea, sino muchos otros, esto es algo muy común que se predica muchas veces en muchas iglesias, pues no tiene nada que ver con la verdadera palabra del Señor. Y sé que ellos se justifican, es decir, ellos van a sacar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado con vuestros diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. Y llegan al versículo 11 que dice lo siguiente: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador ahí no es el diablo, comencemos por ahí. No, está hablando de las plagas que llegaban, pues generalmente a la región y consumían los cultivos que ellos, pues con mucho esfuerzo, habían sembrado y cuidado. Ese es el devorador. Ahí no está hablando del diablo en ningún sentido, que es como generalmente esta gente lo interpreta. Ahora, ¿el devorador es tipo del diablo? No, pues tampoco. Ahí simplemente está hablando de proteger el trabajo que ellos han hecho. Pero este texto debe interpretarse a la luz del pacto mosaico. Todo Malaquías capítulo 3 debe interpretarse a la luz del pacto mosaico. Ellos estaban en un pacto de obras, un pacto de obras. Ustedes hacen esto, yo hago esto. Eso está ahí en Deuteronomio capítulo 28. Está el compromiso de Dios para con un pueblo que tiene que cumplir ciertas obras para ser bendecido, y si no cumple ciertas obras será castigado. Es un pacto de obras. Ahora, nosotros no estamos sometidos a ese pacto de obras. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El pacto de obras es condicional. Está condicionado al comportamiento de la gente. Pero el pacto de gracia, que es antes que el condicional, el pacto eterno de Dios, el pacto para salvar a un pueblo para sí mismo, el pacto de gracia, por gracia somos salvos todos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, por fe, por medio de la fe, fue justificado Abraham, dice la Escritura. Ese es un pacto incondicional, un pacto inaugurado definitivamente por Cristo en la Cena del Señor, cuando compartió la Cena del Señor. Un pacto distribuido para judíos y gentiles. Lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 11 el mismo apóstol Pablo. ¿Y por qué los gentiles compartían la Cena del Señor? Jesús dijo: este es mi nuevo pacto. Los gentiles, a diferencia de lo que muchos hermanos en Cristo piensan, yo no estoy de acuerdo con ellos, los gentiles sí hacemos parte del pacto incondicional. Todos nosotros somos parte de ese pacto de gracia, del pacto incondicional. A pesar de nosotros mismos, Él pactó salvarnos. Él hizo compromiso consigo mismo, como lo hizo con Abraham, para nuestra salvación. Por eso nosotros somos descendientes de Abraham. Así que no, señora Yesenia Ten,
interpretando este texto correctamente, no aplica a la iglesia, ni quiere decir que el diablo nos va a quitar el diezmo, o como usted no dio a la iglesia, entonces se le va a ir por otro lado. Eso es meter terrorismo espiritual. Eso es amenazar a la gente. Eso es meterle miedo a la gente para vaciar sus bolsillos. Eso es no tener la más remota idea de una hermenéutica bíblica, de una exégesis clara. Por eso es que no podemos recomendar su instituto bíblico, porque si su instituto bíblico enseña lo mismo que usted predica, pues no van a aprender absolutamente nada. Incluso un hermano pentecostal reconoce esto, un hermano que pueda ser estudioso, teólogo pentecostal, reconoce esto claramente. Estamos en un pacto de gracia, no un pacto de obras. Claramente lo reconoce. Y cualquiera, no importa la denominación a la que pertenezca, si es un ministro serio, sabe perfectamente que las bendiciones no están condicionadas a los diezmos. Perfectamente. Eso no es algo que yo me inventé, perdón. No es mi punto de vista. Yo ni siquiera estoy hablando de mi punto de vista. Esta es una afirmación bíblicamente infundada y pastoralmente manipuladora. Así se lo digo sin pelos en la lengua. Es apelar al miedo, al terror de la gente, para que la gente suelte el dinero. ¿Pero qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y comparta este video por todas las redes sociales, porque esto no solamente lo predica Yesenia Ten, muchos otros predicadores y pastores lo andan predicando en sus iglesias, infundiendo miedo en las personas, y así sacan mucho dinero. Así que compártalo, mis hermanos, no se quede callado, porque si se queda callado y no, por lo menos no comparte el video, usted también de alguna manera está siendo cómplice de esta gente. Ayúdenos, si no va a compartir el video, pues por lo menos comparta la idea y predique esto a muchas más personas. Gracias por estar con nosotros y sigan aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.